Buenas tardes, noches, días, como quiera que empecemos esta nueva clase sincrónica. El día de hoy vamos a platicar, vamos a charlar de manera muy rápida sobre las figuras retóricas. Es un repaso, pero más allá de un repaso o de todas estas ocasiones en las que hemos revisado o que ustedes han revisado a través de distintos programas de estudio la noción de figura retórica, me parece que tendremos que replantear algunas situaciones, sobre todo para afinar los objetivos necesarios en el caso del análisis estructural de un poema, de un texto lírico. Hay distintas posturas. Creo que la postura que yo ofrezco como profesor es la siguiente. De antemano, no soy fanático de las figuras retóricas, de los análisis retóricos. Eso es una es un hecho. Así mismo no lo expreso en las clases, no lo propongo como una opción, ¿no? Para las propias clases. Sin embargo, sí hago un énfasis particular en dos figuras retóricas fundamentales, las cuales les voy a explicar de una manera muy rápida, concreta, para que forme parte de un bagaje a la hora de pensar en el análisis. La primera es la reina de las figuras retóricas, aquella que casi en todo momento es mencionada como la base de las figuras retóricas por muchos autores, es la metáfora. ¿No? La metáfora va a ser esencialmente el primero de los puntos importantes a revisar. Va a formar parte, este análisis que yo retomo, este esquema, es similar a uno realizado por la autora María del Carmen Bóves Naves en su libro sobre la metáfora. Me parece que está publicado en Gredos, lo de tener por ahí en algún lugar. Y esencialmente el análisis se fundamenta en una especie de esquema, ¿no? Un esquemita que va relacionado con, parecido a la teoría de conjuntos. Ella pone el ejemplo de la metáfora de Aquiles con el león. Yo propongo una metáfora algo distinta, que es cualquier metáfora común de el bagaje que tenemos lírico de siglos, pues por ejemplo el de dientes como perlas, ¿no? Normalmente en clase les propongo esta idea. Esta idea proviene de varias clases en las que a los chicos que han estado conmigo, que han tomado el curso conmigo, pues les menciono esto, ¿no? Los dientes como perlas, dientes, perlas, se parecen como conceptos, son dos conceptos similares, vaya, en cuanto a algunas características, y estas son las características que propongo. El punto de medio son las similitudes, son tanto dientes como perlas son relucientes, son blancos, son pequeños, son valiosos, son duros, tienen brillo, dientes. De aquí viene la expresión dientes como perla. Sin embargo, la expresión dientes como perla no es otra cosa más que un símil, es una similitud. Aquí pasamos a un nivel más profundo. En el momento que desaparecemos uno de los términos, el primer término en este caso, el más obvio, es el de dientes, por lo tanto lo omito y digo las perlas de tu boca. Y al mencionar las perlas de tu boca, estoy haciendo una clara alusión a los dientes. Sin embargo, he desaparecido el término dientes. La metáfora se compone así de dos términos fundamentales, de los cuales uno estoy retirándolo. Además, estoy retirando la palabra como, ¿no? Que es como, vaya, la comparación, como la base o el fundamento de la comparación, ¿sale? Las metáforas son varias, son múltiples. Sin embargo, aquí hace falta rescatar que esta es una metáfora muy básica. Hay metáforas de todo tipo. Hay metáforas presentes en las cuales, si bien no está el elemento que estamos mencionando, sí está comúnmente el, el, el asunto de la significación, ¿no? Que es lo que vamos a revisar en un momento más. Así bien, la metáfora se convierte en uno de las grandes presencias en la literatura, sobre todo en la poesía, pero asimismo la narrativa y en la dramaturgia. No es algo novedoso, en realidad creo que es parte de los orígenes propios de la literatura, la metáfora, y debe de ser siempre tomado en cuenta. Ahora bien, vamos a tomar otra figura retórica. Vamos a retomar la figura retórica, permítame tantito, de la metonimia. La metonimia como forma, como figuración, este sí ya es un invento mío, ¿no? Me he tomado la deliberación de imitar un poquito este esquema
de la metáfora para realizar un segundo esquema, ¿no? Que es el esquema de la metonimia. Y aquí lo que hago realmente es otra vez una teoría de conjuntos en las cuales siempre pongo un ejemplo que justamente proviene de... Yo no recuerdo puntualmente de dónde viene el ejemplo, creo que viene del mismo libro, sobre la metonimia, ¿no? Cuando expresamos, pásame tus Cervantes, ¿no? Que es como el ejemplo que he puesto año tras año en clase, y se refiere puntualmente a no a pasar el esqueleto, el cráneo, el cadáver de Cervantes, sino pasar un libro que representa el concepto Cervantes, que es una obra literaria íntegra, completa, con cada una de las situaciones que se presentan en la humanidad del propio Cervantes y que se ven reflejados en su obra literaria, que es el legado que ha dejado a través de la humanidad. Entonces, esta otra figura representa la parte por el todo, ¿no? Aquí hay una parte y un todo, y lo que yo estoy pidiendo es el todo. La parte queda relegada, integrada al todo. Sin embargo, la metonimia, al mencionarse como una parte por el todo, llega un momento en el que queda abstraída la situación, es decir, esta representación de la parte por el todo puede ser mínima y abarcar un gran todo, ¿no? Creo que este ejemplo es muy representativo, yo siempre se los he puesto a mis alumnos en varios lugares. Por ejemplo, cuando uno ingresa a una institución educativa, me dicen, por ejemplo, es que no sé, tú eres el Politécnico, por decir algo, no quiero favorecer a ninguno de los de los partícipes, y te dicen tú eres el Politécnico, ¿no? Ese decir que tú eres el Politécnico no se refiere a que esa persona sea todo el Politécnico, representa una parte que es un todo masivo, que es el Politécnico, que está formado por una comunidad que son profesores, investigadores, alumnos, administrativos, trabajadores, directivos, una comunidad escolar académica íntegra, ¿sale? Entonces allí es donde realmente tenemos esta situación de la metonimia. Ahora bien, no solamente hay esto. A mí me interesan dos o tres figuras retóricas que son como muy básicas para poder realizar estas presencias líricas, ¿no? Realmente no es tan importante. Bueno, sí es muy importante reconocer las figuras retóricas. Desde mi punto de vista podemos integrar algunas y a partir de ese trabajo seguir. Para empezar tenemos que mencionar que tanto el ritmo como la rima, como la métrica, son ya formatos de una cuestión retórica, ¿no? Es decir, son figuras retóricas de un lado desde lo fonético fonológico. No voy a profundizar más en las cuestiones de qué tipo de figuras hay, si hay de pensamiento, etcétera, etcétera, de semánticas y demás, pero sí me interesaría mucho que retomáramos algunas de ellas en el poema un poema de Sor Juana, que como quizá es claro para muchos de mis alumnos, es de mis favoritos, ¿no? Es de mis favoritos, no solamente el poema, sino ella como poetisa, me parece que es totalmente iluminadora. Y es este poema que se llama Un retrato de mi misma Sor Juana, que ves Engaño Colorido. Primero que nada, hacer mención de lo poco o mucho que hay como retóricamente, ¿no? Primero está el que se repite aquí y aquí, este lleva acento, ¿no? Entonces y se replica, ¿no? Están como una especie de repetición. Y véanlo aquí esta figura retórica se llama anáfora. Es la repetición al principio de los versos de algunas partes para que se escuchen sonoramente y para que se traigan unos con otros. Pero este poema es perfecto, vaya, en todos sentidos es genial, maravilloso el trabajo de Sor Juana. Y en este caso no solamente conecta la anáfora, sino conecta otra figura retórica distinta, que es la degradación. La degradación en este caso, que es en el verso que estamos leyendo, quizá no sé si decir una imitación, porque creo que mejora con mucho el trabajo de cerrar podrá mis ojos de Quevedo, ¿no? Pero aquí creo yo que las cuatro imágenes que presenta pues son muy representativas de la idea del poema barroco, ¿no? Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, ¿no? Se va agradando y va llegando al mínimo, que es la nada, ¿sale? Otro detalle más es esto, fíjense, identificar una metáfora, ¿no? Es una flor al viento delicada.
¿Qué es una flor al viento delicada? Cuando uno lo lee, cuando uno lee esto, transparenta una intención, sobre todo como emisor, como poetisa, que es que el mismo, la flor, como metáfora, vaya, ha sido arrancada, anda al viento, y es justamente como la belleza humana, como la belleza de esa persona retratada anda por el universo, ¿no? Anda, no digo que ande volando, a lo que me refiero es que está suelta. Pero ¿qué pasa con la flor cuando se ha desprendido de su plantita? Que va a secarse irremediablemente. En este caso estamos perdiendo el concepto fundamental de esa persona que ha sido retratada, pero estamos recuperando a través de la flor al viento esa situación de la interpretación sobre ese destino final que es envejecer. Tenemos algunas cuestiones más, algunas representatividades más, ¿no? Me parece por ahí que hablar de engaño colorido, hablar de primores, ¿no? Todas esas partes son ciertamente metonímicas de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando uno busca los significados en el diccionario, que es un ejercicio anterior para los alumnos que he tenido, ir buscando la palabra engaño, la palabra primores, la palabra cauteloso, la palabra lisonja, todas tienen relación con el arte del engaño. Todas esas palabras forman un campo semántico común muy relacionado con el siglo XVII, y esto realmente va sacando como a brote algo que no se ha mencionado aquí, que es la parte del arte, de la representación de la figura humana, por toda esa pintura o ese retrato, que es como al fin y al cabo algunos autores, sobre todo hablo de la presencia de este soneto en la antología Los otros y mil un sonetos mexicanos de Raimundo Ramos, titulado A tu retrato, ¿no? Por eso es que decide ponerle ese título con autoridad que pudiera tener un crítico, pero más allá de eso, ha habido ya alguna mención de ese mismo título, me parece, anteriormente, y evidente, es muy obvio que esto ayuda muchísimo, no solamente a la interpretación, sino para los jóvenes que están aprendiendo poesía, pues ayuda muchísimo esta referencia, ¿sale? Bien, por último, ya como para dejar claro el asunto, tenemos la rima, tenemos el ritmo, tenemos la métrica. Sin embargo, creo yo que un poema no podría abarcar todas estas situaciones presentes, pero el más importante, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, la más importante de observar definitivamente es la figura del hiperbatón. El hiperbatón presente en todo el poema para hacer cazar el ritmo, evidentemente. Me parece que desde el principio de una organización distinta de las oraciones, la ruptura con una organización natural, que en este caso es que el sujeto y el primer verbo aparece hasta por acá. Bueno, aquí está el primero, ¿no? Este que ves es cauteloso. Aquí la conexión entre esta parte y esta parte son evidentes, ¿no? Entre el este y el es, ¿no? En esta, con esa conexión que realmente es una conexión léxico-semántica, pero también es morfosintáctica, ¿no? Es decir, es del orden de las oraciones y el resto de las distintas oraciones subordinadas que se conectan, o ni siquiera algunas veces, algunas son aposiciones que se conectan entre el este que ves y es, ¿no? Que es verdaderamente el sentido del poema, ¿no? Y lo hace más adelante, ¿no? En quien otra vez tenemos aquí como un pronombre que está supliendo al sujeto, y todo va relacionado con este. Entonces, aquí la intención no es realmente meterse en recovecos más profundos de sino señalar que no es un orden natural, no es un orden natural, no es la manera en que nos expresaríamos normalmente, y todo lo contrario. La poesía del siglo XVII y la poesía barroca tiene un sentido mucho más arraigado, mucho más profundo en cuanto a la complejidad del poema. Bien, vamos a dejar esta parte aquí. Me interesa muchísimo que hagamos un recorte, sobre todo con las cuestiones retóricas, a partir de esta nueva incursión, que más bien tengamos como una experiencia distinta con otro tipo de poemas, y que a su vez estos poemas nos puedan aportar otro tipo de experiencia, de resultados, de interpretaciones, y a la vez poder observar recursos retóricos distintos, ¿no? Quizá algunos que no se han mencionado acá, que se podría mencionar en una segunda
parte de esto, pero que por el momento nos sirven para ir acudiendo a un cierto análisis. Agradezco mucho la atención, espero que este video sea de su agrado y por el momento, pues bueno, espero un resumen, una revisión de toda esta situación. Muchas gracias chicos, hasta luego.